Gracias, Javier. Perfecto. Perfecto. Bueno, y de nada, antes de dar comienzo a esta segunda parte, y esto es como bien un recuerdo que me hizo Ivette por parte de la consultora, que si al finalizar esta tanda, digamos, de taller, si es factible sacar alguna suerte de print de pantalla, una foto de los asistentes, que es algo que me pidió ya por interno. Así que bueno, ya lo vamos a hacer. Dando esos antecedentes. Y muchas gracias, Carolina, y a todo el centro y a todos quienes hoy en día están conectados a esta hora para poder participar en este módulo. Les doy la cordial bienvenida y bueno, aprovecho también de desearles un excelente 2022. Es un año que no va a estar, digamos, lejano a las dificultades que hemos visto en términos logísticos con el COVID, en términos de que eso también ha pegado bastante en términos de costo, pero aún así creo yo que son momentos cuando hay crisis, momentos de generar creatividad, de buscar alternativas, de buscar ajustarse. Y creo que es algo que es muy válido hoy en día, sobre todo para la forma de hacer negocios, que ya cambió con este tema de la pandemia. Por tanto, tenemos que seguir buscando la manera de ajustándonos a eso. Entonces, ahora yo voy a compartir pantalla. No tengo la... Si tú me puedes, Carolina, habilitar, digamos, para poder hacer la presentación, te lo agradecería un montón. Ya, Javier. Voy a pedirle a Israel o a la Coti que te dé la El propiedad. Isra tiene la batuta. Ya, súper, ya Isra. Ok, al tiro. Ya, Javier. Muchas gracias, Israel. Y bueno, entonces, como les indicaba, yo ahora voy a dar comienzo a la segunda tanda. Por favor, me confirman si logran ver la pantalla completa de la presentación. ¿Se logra ver? Sí, se ve perfecto, Javier. Perfecto, ya muchas gracias, Israel. Y bueno, les damos entonces a la segunda tanda de este taller de importación. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento en contraste de el primer episodio que tuvimos, que es respecto a cómo nosotros vamos viendo el proceso de importación desde el punto de vista de proceso. ¿Ya? Que siempre es importante mirar dónde estábamos nosotros posicionados. Entonces, como yo les había comentado, acá está un pequeño diagrama de cómo nosotros vemos hoy día el proceso de importación de productos. Tenemos primero, no sé si recuerdan, pero aludiendo un poco a lo que vimos en el taller anterior, primero necesitábamos hacer un balance y un análisis de cómo era mi negocio y mi mercado. ¿Ya? En cuál era el contexto en donde yo actualmente estaba posicionado. Si yo soy emprendedor, si yo ya tengo una idea de negocio, pero me falta todavía perfilarlo, o si yo ya actualmente estoy haciendo ya negocios y quiero ver la opción de hacerlo una importación. Entonces ahí siempre es importante eh, hacer un autoanálisis, una revisión, de ver cómo yo estoy posicionado, porque la idea de importar es fabulosa, porque nos permite, de cierto modo, salir un poco de nuestra zona de confort, pero también hay que aterrizarlo a la realidad, al contexto de cada uno. Que puede ser una idea muy buena, un proyecto estupendo, pero si yo no tengo las condiciones, no tengo el conocimiento, o no tengo la logística para poder hacerlo, o no tengo la espalda financiera, es algo que preferible mejor desechar hasta que llegue el momento en que sí pueda estar mejor preparado. Entonces, por eso siempre hago el recalco de revisar mi negocio y el mercado. Una vez de eso, cuando ya pasamos esa etapa, pasamos esto, veanlo como filtros, ¿ya? Nos vamos a ir a buscar directamente proveedores, porque cuando nosotros queremos importar, queremos, por un lado, muchas veces pasa que somos compradores directos de un importador acá en Chile, y queremos ver la opción de ser importadores directos, es decir, saltarnos a este proveedor e ir en forma directa con el vendedor allá en origen, ¿ya? Porque hay una premisa que siempre se cumple en términos de logística, es que nosotros tenemos un vendedor en un determinado país. Tenemos, por otro lado, el comprador, quien va a consumir ese producto.
el consumidor final. Entre medio hay varias etapas. Y a medida que esa cadena, hay varios intermediarios, a medida que esa cadena se extiende, es decir, hay más intermediarios, cada eslabón que se va adicionando va agregando costos. Agrega valor, pero a la vez también agrega costos. Por tanto, ¿quién termina siempre asumiendo, digamos, ese costo final? Es el consumidor final. Y a medida que esa cadena la vamos acortando, vamos achicando los espacios, los eslabones, menos costos hay ahí, y yo, por tanto, si yo voy a vender ese producto, puedo marginar mejor. ¿Ya? Es un pequeño tips que es importante, creo, resaltar. Entonces, cuando vamos a buscar alternativas al extranjero, que claramente cuando vamos a importar, nosotros estamos buscando algo que no está en este mercado. Entonces, tenemos que salir a buscar afuera. Y en ese proceso es imperante el hecho de analizar un poco el mercado, es decir, aterrizar las opciones. Siempre aquí yo recomiendo a los clientes es que no se casen con la primera opción. Busquen más alternativas. Es sano, es algo muy necesario porque va a permitir, sobre todo para alguien que no tiene la experiencia de hacer una importación, empezar a perfilar, empezar a oler cómo se está comportando el mercado, cuáles son los precios de entrada, cuáles son los ítems o las consideraciones que uno tiene que tener al momento de hacer la operación. Entonces, todo eso va sumando valor y va sumando experiencia. Y al momento de buscar proveedores, hay varias condicionantes que hay que entrar a revisar, los precios, las condiciones, hacer una cotización, si ustedes bien recuerdan. Y todo eso va de la mano de un proceso de entrar a negociar, porque los proveedores nos van a entregar ellos sus condiciones comerciales, que muchos de nosotros puede que no estemos 100% de acuerdo. Entonces, tenemos que entrar a negociar, es decir, ir muñequeando. Oye, mira, ¿sabes qué? Este Incoterm no me parece, me acomoda este otro, o ¿sabes qué? El tiempo de tránsito no me acomoda, prefiero que sea algo más expedito, o ¿sabes qué? Si me lo estás ofreciendo por este puerto, yo lo quiero mover por este otro puerto, etcétera, etcétera. Ahí es donde todos los detalles ya más finos se van midiendo y uno va revisando cuáles son las alternativas para poder generar esa operación. Y esa es un arte, pero es un arte que, como todas las habilidades, a mi forma de ver, se va desarrollando. ¿Ya? ¿Y eso cómo se desarrolla? Con la práctica. Es decir, mientras más hablen con proveedores extranjeros, se van a ir dando cuenta y van a ir palpando cómo se comporta, cuál es su cultura, sobre todo si es un país o es un proveedor de un país que no es hispanoparlante, o que hablan otro idioma, etcétera, etcétera, van a ir palpando y van a tener una mejor preparación de cómo se va generando ese proceso. Y cuando ya hagan la selección, cuando ustedes ya ponen un pool, es decir, tienen un listado de alternativas y dicen, ¿sabes qué? Mira, con este me conviene, pero acá se cae este otro y este aquí no, para nada. Definitivamente fuera, ustedes van a seleccionar. Y ahí recién cuando ustedes seleccionen, se genera la compra internacional. ¿Ya? Y es donde nosotros vamos a retomar ahora, la compra internacional. O sea, es decir, ya realizamos el negocio, buscamos proveedores, empezamos a negociar, buscamos los mejores, que se alinea nuestro proyecto y seleccionamos. Y cuando seleccionamos es cuando ya entramos en la parte operativa, es decir, la transacción. Hay un pago y hay un tema de una coordinación, es decir, tenemos que ver toda la parte logística de cómo se mueve esa carga desde el punto de origen, que puede ser China, puede ser Singapur, el país que ustedes destinen, que estimen conveniente de dónde quiere entrar ese producto, y tiene que llegar a Chile. En este caso, puntualmente a sus bodegas allá en Arica. Entonces, es todo un proceso que ya es más operativo. Todos los anteriores que vimos era algo más comercial y de análisis, y por eso yo les explicaba que, por ejemplo, el proceso de búsqueda de proveedor es algo bien extenso, es el proceso más extenso, diría yo, pero es un proceso necesario. Es necesario para que busquemos con serenidad y busquemos con tranquilidad un posible candidato a ser proveedor de nosotros, pero un candidato que sea un proveedor de calidad, es decir, un proveedor que nos agregue valor al negocio. ¿Ya? Si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la manito, pueden escribirlo en el chat y lo vamos resolviendo. Entonces, revisando un poquito más atrás, ¿se acuerdan que hablábamos de cuando ya entramos a conversar con un proveedor? Nosotros pedíamos una cotización.
veíamos detalles del producto, la cantidad, requerimientos comerciales, y todo eso ellos lo tomaban y lo oficializaban a través de una carta oferta o una cotización, donde justamente aparecen los detalles del producto que yo estoy buscando, la cantidad, aparece el precio, la moneda, aparecen las primeras condiciones comerciales. Entonces yo ahí como posible comprador, yo tengo que revisar, es decir, oye, ¿me conviene? ¿No me conviene? Y ahí empieza el tema de la negociación. Entonces, por ejemplo, podemos aceptar la oferta en forma total, o sea, tú aceptas tal cual las condiciones que establece el proveedor, o empiezas a modificar algunas cosas. Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Ese proveedor me di cuenta que me estaba ofreciendo Xword, y a mi forma de ver el negocio, a mí no me conviene Xword porque yo no conozco la logística en ese país de origen y lo quiero mover a FOB. Entonces yo le voy a sugerir que me lo cambie a FOB con el costo asociado justamente con ese cambio. Y así se va generando la negociación. Entonces, cuando ya viene la negociación ya cerrada, es decir, todas las aristas importantes se van, digamos, resolviendo, es que se acepta la oferta. Y ustedes cuando aceptan la oferta, con las condiciones, por eso es importante revisar ahí, idealmente con lupa, si es posible, cada punto, que no quede espacio de dudas. Si llega a haber alguna duda, yo les digo a ustedes, sugerencias, levanten la mano y digan, oye, mira, ¿sabes qué? No me queda claro esto, me lo puedes corroborar, o ¿sabes qué? Esto no me conviene, lo quiero modificar de otra forma. ¿Ya? Lo importante es que ustedes, cuando sientan que ya en la negociación quedaron tranquilos y ustedes pueden respirar tranquilamente, es definitivamente ya la opción cuando, ok, vamos. Ya, aquí hay una pregunta, dice Cristina, ¿hay algún lugar seguro que me dé proveedores directos aparte de Alibaba? A ver, Alibaba hoy en día es el portal, y esto es un paréntesis, el portal más grande que hoy en día existe y más confiable. Hay otros portales, pero por ejemplo para el tipo de producto, porque por ejemplo Alibaba es un enfoque netamente industrial, es decir, tú vas a ir a comprar, por ejemplo, maquinaria, tú vas a ir a comprar eh, productos de alto valor, de alto volumen, vas a comprar, no sé, tubos de acero, etcétera, etcétera, son cosas industriales. Ahora, si tú quieres buscar algo más seguro, yo lo que siempre sugiero a mis clientes es que dependiendo del lugar donde yo quiera traer, por ejemplo, si yo quiero traer desde India, y ese producto yo no conozco alguna plataforma donde yo pueda buscar ese producto, ¿cuál es mi sugerencia? Es que se acerquen a las cámaras de comercio. Eso es fundamental. Porque, por ejemplo, si es un mercado que yo no conozco, la mejor forma de poder palpar cómo se está comportando ese mercado es a través de las cámaras de comercio. Hoy en día, Chile, como es el país latinoamericano más abierto económicamente hablando, tenemos cámaras de comercio con distintos países. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo un producto posiblemente que trae desde India, acercarse acá en Chile primero a la Cámara de Comercio que se relacione, digamos, con India y a su vez entrar a conversar. Es decir, por último, y ellos tienen, porque las cámaras de comercio, lo que aparte de generar el vínculo, ellos tienen un registro de todas las empresas, industrias que están acogidas a esa cámara, que pertenecen a esa cámara. Entonces, una manera de resguardarse, de buscar proveedores de buena calidad, es ir a los listados que te puedan entregar o las facilitaciones de información que te puede entregar una cámara de comercio. Porque si tú vas a buscar una por tu cuenta y esa persona o ese proveedor no está asociado a la cámara o no aparece en la cámara, hay un riesgo importante de que ellos no van a asumir y que tú también eres proclive de generar si es que esa persona es fiable o no. Porque al final en términos de cuenta, lo que se pone en juego es la confianza. Tú buscas confiar en esa contraparte que no conoces y que quieres hacer negocios, tú quieres confiar, pero siempre hay que ponerse resguardos. Espero que haya resuelto ahí la duda, pero es algo que usualmente sugiero. Y para temas de precios, siempre, por ejemplo, Alibaba es una muy buena vitrina para ir mirando cuáles son los niveles de precio del producto, a ver si me están cobrando bien, me están cobrando más, me están cobrando menos, etc. Pero siempre es bueno buscar y apalancarse en esa información.
Y aquí, por ejemplo, les tengo el primer documento importante que se genera con la cotización, que da origen justamente a la factura, que es la factura proforma. Y la factura proforma no es más que una factura que viene con susceptibilidades de correcciones. Porque este documento, cuando uno lo acepta, cuando te lo envía, digamos, el proveedor y tú lo aceptas, esto da origen a la factura comercial, que es uno de los principales documentos que nosotros necesitamos hoy en día manejar. Entonces, este, por ejemplo, es una factura comercial, la separé en dos porque era muy grande, es una factura real, un proveedor de China, nosotros estábamos cotizando estas carpas inflables, de hecho, si se pueden fijar acá, aquí aparece el modelo y sale una foto, que es una carpa bastante grande, y es importante que en comercio internacional, cuando uno se relaciona con un proveedor que no es de habla hispana, se va a encontrar con documentos que están usualmente en inglés. Porque, por ejemplo, ellos si nos mandan información en chino, es muy probable que no entendamos. Entonces, el inglés hoy en día es algo fundamental para poder comunicarme con mi contraparte. Entonces, acá, por ejemplo, detalles del proveedor, su dirección, algunos datos, la página web, contacto. Aquí, por ejemplo, la persona que hizo la atención se llama Cherry Ron. Y acá, ¿a quién está extendido? ¿Quién es el posible comprador? Jaime Fontealba, desde al puerto de Valparaíso. ¿Y qué está buscando él? Cotizar digamos, una tienda inflable, una carpa inflable. ¿Y desde dónde ellos están cotizando? Desde el puerto de Gansu Kinda. Digamos, perdón, es el proveedor. La atención, el ejecutivo que lo atendió, y el número de facturas, que usualmente es un correlativo que cada empresa tiene de forma interna. Es netamente para hacer el registro o el traqueo, en el caso que este negocio vaya. Entonces aquí, por ejemplo, está detallado el ítem, el nombre del ítem, los colores, en este caso que es blanco con verde, el tipo de material, las dimensiones. Acá es importante para efectos de que si nosotros queremos cotizar, nosotros como importadores nos vamos a hacer cargo del flete internacional, tenemos que tener muy claro pedir las dimensiones, el alto, el ancho y el largo. Por ejemplo, acá lo digo, es 24 por 12 por 6 metros. O sea, son bastante grandes. El precio. Acá, ¿qué precio me dice esta persona? Me dice, oye, mira, sale $25 americanos por SQM. Y ustedes me dirán, Javier, ¿qué es SQM? Square meter o metro cuadrado. Es decir, su precio de venta lo basan en metro cuadrado. Y si tenemos acá las dimensiones, si se fijan, tenemos 24 por 12 por 6. Si nosotros queremos sacar el precio, lo que tenemos que hacer es primero calcular el total del área en metros cuadrados, ¿ya? Que nos da 288 metros cuadrados. Si yo lo llevo a multiplicar por los $25, me da $7.200 de precio, ¿ya? Evidentemente un cálculo matemático simple. Si tienen dudas, pregúntenlo, pero eso es más o menos aquí lo que así aplica. Yo aquí voy a mover esto un poquito para arriba para que puedan entender la factura. Y son los remarcos o condicionantes adicionales que ponen en los documentos. Por ejemplo, acá indica que esta tienda o esta, digamos, carpa inflable, que considera un kit de reparación y un sistema certificado de sopladores de aire que vienen incluidos, porque claramente como es una carpa inflable, necesita un sistema que se conecta a la corriente y que a través de aire se infla, ¿ya? ¿Qué cosa más relevante acá? Por ejemplo, la del shipping, es decir, el embarque. ¿Qué está considerando acá? Desde Gansu, Wangpu Port, ¿ya? Desde el puerto de Gansu. ¿Y hacia dónde me lo está cotizando? A Valparaíso. ¿Bajo qué término me lo está considerando? Término CIF. Ah, ya. Entonces aquí me dice, ¿qué considero ser más importante? Que él me lo está vendiendo con el flete internacional y me lo está vendiendo con el seguro y me lo está poniendo en el puerto de destino, es decir, en Valparaíso. Y yo como importador, ¿qué tengo que hacer? Tomarlo en Valparaíso y toda la logística que se considera de Valparaíso hacia, por ejemplo, Arica, va por mi cuenta. ¿Ya? Por eso es importante
entender bien cuál es el Incoterm que hoy en día me está hablando esta persona. Entonces, por ejemplo, me pone que esto se demora 35 días más o menos en el embarque marítimo. Está considerando solamente 35 días desde el embarque marítimo. ¿Ya? Eso es importante considerar. El importe mensual para eso son 35 días más o menos lo que indica ahí. Y pone ese valor. Por tanto, con ese ítem me da un total de 7.427. ¿Cómo lo hizo? Los 7.200 anteriormente, le sumo los $227 y me da un total de 7.427. ¿Qué más viene abajo? Aquí, por ejemplo, vienen algunas fotos del sistema de calidad certificado de soplador de aire. Aparece acá, con la respectiva certificación. Acá aparece el empaque, dice que vienen en bolsas de PVC de alta calidad y vienen en la tienda, o decir, digamos, la carpa, viene en esas bolsas de PVC. Y lo que es el sistema de soplado de aire viene en cajas de cartón. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué más indicaciones dice? La base de la cotización, que por ejemplo consideraba al comienzo export, pero ahora lo movieron a zip con el puerto de Gansu. El tipo de material, los accesorios, la garantía. Esto es importante, porque aquí uno queda claramente tranquilo de que, por ese motivo, este producto llega con alguna falla, yo tengo ¿cuánto? 2 años de garantía, que es lo que indica acá el proveedor, que en el fondo es el fabricante. Delivery time, el tiempo de entrega de este producto cuando esté listo, una vez que se pone la orden, dice que entre 7 a 15 días. ¿Se acuerdan que más arriba había una indicación de que se demoraba 35 días más o menos, pero eso es solamente el flete internacional? ¿Ya? Por tanto, si vamos a ver que además me habla de que se demora entre 7 a 15 días, si yo me voy al extremo y pongo 15 días de que se pone la orden, esos 15 días que se va a demorar en llegar ese producto a tenerlo listo, hay que sumarle los 35 días de, digamos, del embarque marítimo, ¿ya? Para que lo tengan considerado en el tiempo en cuanto se va a tardar ese producto en llegar a su destino. ¿Ya? Entonces, ¿qué más aparece acá? Bueno, los detalles de la calidad de la tienda, digamos, del producto. Y acá es importante, por ejemplo, el payment o el pago. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, TT significa transferencia bancaria. Ellos están solicitando que sea a través de transferencia bancaria. Y dice, por favor, transferir el 40% de los 7.427. O sea, estamos hablando de 2.970 a nuestra siguiente cuenta, con los datos incluidos antes de cargar la mercancía. Es decir, una vez que nosotros le hagamos ese pago, por ejemplo, eso que está estipulado ahí, es factible de negociar, pero en este caso, si ya se negoció, tú ya quedaste de acuerdo, por lo tanto, tú como importador tienes que hacer la transferencia bajo esa modalidad de los $2.970 para que ellos cuando reciban pongan la orden a funcionar y ahí recién cuentan los 15 días para poder habilitar. Y aparecen abajo detalles del el tipo de pago. Por ejemplo, transferencia bancaria, transferencia por Western Union, por PayPal, o en algún, por ejemplo, acá este proveedor funciona en Alibaba. Y Alibaba tiene un sistema que se llama Trade Assurance, que funciona tanto para los pagos de Alibaba o de AliExpress. Entonces te da 4 alternativas de pago. ¿Ya? Ahora, ¿qué medios de pago yo puedo elegir? Como vimos ahí, por ejemplo, este es sacado netamente de la página de Alibaba. Tú puedes tener, por ejemplo, pago online, transferencia bancaria, con tarjeta de crédito, a través de envío de dinero Western Union, PayPal, Trade Assurance, que es lo que hace hoy en día, por ejemplo, una de las herramientas que entrega Alibaba, etcétera, etcétera. Y acá vamos a hablar, voy a mover esto de nuevo para abajo, que hay 4 formas normales, o dentro de las más comunes, que se utiliza para el forma de pago internacional. ¿Ya? Aquí tenemos las 4 principales. Primero, vamos a explicar cada una y después vamos a ir explicando cuáles son los beneficios, los pros y los contras de cada una. ¿Ya? ¿Qué medio de pago recomienda? Pregunta Cristina. Hagamos una cosa.
voy a preguntar, a resolver estos 4, los voy a exponer y después yo les voy a dar mi apreciación para que ustedes vean cuál les conviene más. ¿Les parece? Entonces, primero, tenemos el pago directo anticipado con cuenta corriente. ¿Cómo es este medio de pago? Aquí hay transferencia bancaria directa, es decir, con cheque o tarjeta de crédito directo con la contraparte. Es decir, si tú negocias con el proveedor y el proveedor te dice, así como en este caso, oye, ya, ok, yo transfiéreme el 40% para poder levantar la orden, y cuando esté listo, tú me lo envías y yo te pago la diferencia, que es el 60%. ¿Ya? Todo eso se negocia en la conversación. Es importante ahí conocer bien cómo es el proveedor, cómo va conversando uno con él, para ver si hay cosas que de repente te conviene hacerlo o definitivamente no te conviene. Porque al final, como les digo, siempre es bueno tener en consideración que ustedes queden tranquilos, pero también quede tranquilo con la operación. ¿Ya? Entonces, el pago anticipado es eso. Tú me dices que yo te pago tanto, lo negocias, y vienen 2 tipos de pago ahí. Por ejemplo, anticipado, y cómo funciona este es el vendedor, es decir, el importador allá, perdón, el exportador en el origen, recibe el pago, embarca la mercadería y el comprador recibe la mercadería. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la cuenta corriente, que es el vendedor envía la mercancía y el comprador paga luego de la conformidad. Si se fijan, en el primer modo, el anticipado, en los pagos siempre hay riesgo, por parte del vendedor o por parte del comprador. Cuando anticipado, el vendedor recibe el pago, o sea, tú le pagas la totalidad o le pagas una parte importante, y él se encarga de embarcar la mercadería y te la envía. Pero ahí el riesgo del vendedor es nulo. El riesgo se traslada fuerte hacia donde se ha comprador, porque si yo no, es primera vez que estoy haciendo negocios con él, y yo no sé cómo se comporta, y yo le transfiero, y no me manda la mercancía, claramente yo salgo para atrás. Entonces ahí el riesgo del comprador es alto. Por el otro lado, cuando es por sistema de cuenta corriente, el riesgo se da al revés, porque el vendedor envía la mercadería sin que necesidad que tú se la pagues. Pero él tiene el riesgo de que tú en algún momento llegue la mercancía y no se la pagues por ese motivo, por tanto el riesgo se traspasa para allá. ¿Cuál es la idea? Es que esta balanza se equilibre, es decir, un porcentaje de riesgo para el vendedor y un porcentaje de riesgo para el comprador. Porque si se tira uno hacia el otro, se va a poner muy compleja la situación y al final va a generar una experiencia que quizás no quieran ustedes repetir si es que se llega a ver algún problema. ¿Ya? Segundo, la orden de pago. Aquí la orden de pago del importador a su banco le emite para que realice una transferencia o giro a nombre del exportador. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya aparecen documentos importantes como el conocimiento de embarque, que es el BL o Bill of Lading, que es un documento marítimo. ¿Y cómo verá esto? El vendedor envía la mercadería, el banco le paga al vendedor una vez que presenta la documentación indicada a la orden de pago. Y por otro lado, el comprador recibe la mercadería. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá los riesgos se equilibran, porque aquí hay un porcentaje, un 50% de riesgo por parte del vendedor y un 50% por parte del comprador. Aquí la cosa se pone más pareja. Otro sistema de pago internacional es la cobranza. ¿Cómo funciona la cobranza? El banco, o sea, se hace un pago al banco contra la entrega de documentos de embarque, es decir, el conocimiento de embarque, el certificado de seguro, la lista de empaque, que son los documentos que componen, digamos, un set de documentos, y contra eso, cuando yo lo quiera retirar, el banco me va a decir, ok, yo te paso la mercancía, pero tú me tienes que traer todos estos documentos. De lo contrario, no te lo voy a pasar. Entonces, aquí primero, el vendedor envía la mercadería y el vendedor envía los documentos a un banco del país del comprador. Entonces, aquí recién aparece un banco. ¿Ya? El banco, entre los documentos, entrega los documentos al comprador contra el pago respectivo para el retiro de mercadería. Aquí, por ejemplo, el vendedor envía la mercadería de origen y a la vez agarra el set de documentos que amparan esos bienes y los envía, pero no se los envía directamente al importador, sino que se lo envía al banco. Entonces, ¿quién se hace dueño de la mercancía en esos momentos? Es el banco. Entonces, cuando llegan los documentos, el banco dice, ah, ya, aquí están los documentos, esta mercadería es mía. Y el comprador, es decir, el importador,
quiere recuperar eso, quiere retirar, digamos, de puerto, quiere, digamos, reclamar esos bienes, el banco le va a decir, perfecto, aquí están los documentos, yo se los entrego, pero usted me tiene que pagar. Entonces él va contra el banco, le paga al banco, porque el banco ya le hizo el pago al exportador al comienzo. Por tanto, es el banco quien se hace cargo de la mercancía. ¿Ya? Y la última y no menos ponderada, que es la carta de crédito. La carta de crédito, aquí, esta es la forma en que yo sugiero, en la que más se usa hoy en día en comercio internacional, sobre todo cuando uno está comenzando a hacer estas operaciones. ¿Ya? Entonces tenemos pago al banco contra entrega de documentos de embarque. Aquí aparecen dos bancos. Dos bancos. En la anterior aparecía solamente uno, que era el banco en el país de destino. Aquí aparece un banco en el país de origen y un banco en el país de destino. Entonces, ¿cómo funciona esto? El comprador se compromete al pago una vez que el banco estudie los documentos de embarque. Entonces, aquí lo que hace el cliente, en este caso el importador, ustedes, que son los compradores, van a su banco comercial y les dicen, ¿sabes qué? Mira, yo quiero hacer negocios con este chinito, le quiero comprar tal cosa, y necesito que le hagan un estudio, porque yo quiero dar una orden a ustedes para que le abran una carta de crédito a su nombre. ¿Ya? Entonces, para poder el banco hacer ese proceso, tiene que estudiar los documentos. Entonces, te va a pedir claramente algunos documentos de parte de la empresa para revisar la parte financiera, la parte legal, si está todo en regla, autoriza. Si es que llega a haber alguna inconsistencia, va a poner una alerta. ¿Ya? Pero supongamos en el caso que no hay alerta, por tanto el banco dice, ya, ok, este vendedor allá en China cumple, tiene todas las condiciones, ya, vamos a aperturar una carta a nombre de él. Entonces, este banco se comunica con el banco de allá, del vendedor, y le dice, oiga, ¿sabe qué? Acá en Chile, nosotros somos representantes de tal cliente, y él nos solicitó aperturar una carta de crédito a nombre de su cliente. Entonces este banco va y notifica al cliente, en este caso allá en origen, en China, y le indica que hay una carta de crédito abierta. Y una vez que este vendedor entiende y le notifican esta información, él dice, ok, como hay una seriedad, porque hay dos bancos entre medio que están funcionando, y se abre una carta de crédito a mi nombre, por tanto yo voy a agarrar la mercancía, la voy a enviar, la voy a mandar al comprador, pero los documentos se los voy a mandar al banco de este comprador. ¿Por qué? Porque una vez que la mercancía llegue a destino, va a necesitar los documentos para que pueda liberarla. Pero para que pueda liberar la carga, el comprador o importador acá en Chile que tiene que ir al banco, a su banco, y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar lo que corresponde a la mercancía. Perfecto, le paga, entonces él toma y le pasa los documentos y ahí recién, solamente recién ahí, él puede liberar la mercancía, no antes. Entonces, ¿cuál es mi apreciación? Si es que ustedes van a partir recién con un tema, con una importación, yo les sugiero siempre apalancarse de que haya un banco, por lo menos intermedio. Entonces, por la cobranza, incluso más, yo me iría más a la carta de crédito porque ahí aparecen dos bancos. ¿Se entiende? Bueno, acá hay una forma de pago internacional que es una transferencia bancaria entre fondos de bancos, es entre bancos, y claramente aquí, por ejemplo, cuando se utiliza, cuando son operaciones muy grandes. Por ejemplo, acá estamos hablando de un monto de 16.366,23 dólares. ¿Ya? Un monto bastante alto. Acá yo les voy a explicar brevemente cómo se hace la carta de crédito. Preferí hacer este diseño porque creo yo una manera más fácil de poder explicar. Como les decía, tenemos primero por un lado el vendedor y tenemos el comprador. A ver, aquí me preguntan, ¿qué costo tiene esta operación? Bueno, eso es relativo con cada banco. Yo lo que les sugiero a ustedes
Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a negociar o van a buscar un crédito hipotecario y van a mirar las tasas. Acá hagan exactamente lo mismo. Ahora, otra consideración, porque si bien la tasa es importante, también es ver, por ejemplo, qué tipo de banco es, porque hay bancos que son más grandes y tienen un departamento de comercio exterior que es potente y tienen sucursales que pueden, digamos, hacer, digamos, los negocios, como hay bancos más pequeños que no lo tienen. Por ejemplo, ¿qué yo les sugiero? Vayan a un banco comercial, ¿ya? Eviten, no, bueno, es una apreciación personal, pero eviten, por ejemplo, ir a un banco de retail. Ejemplo, yo preferiría, por ejemplo, ir a Banco Estado, a un Santander, a un Scotia, a un Vice, a un Itaú, para poder generar esto, que ir, por ejemplo, a un Falabella, a un Ripley, o estos bancos que son más pequeños, que son de retail, entonces no tienen una estructura tan fuerte en lo que es comercio exterior. Es una sugerencia que yo tengo con el paso de los años, con la experiencia que tengo. Entonces, yo les sugiero, váyanse a un banco comercial, ¿ya? Y coticen, revisen. Oye, mira, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero ver cuánto me cuesta, cuánto me cobras tú por levantar una carta de crédito a tal proveedor. Tanto. Ah, ya. Y con esos datos tú vas a otro banco y vas chequeando. O sea, al final, como les digo, es como cuando el ejercicio, cuando uno va a ver un crédito hipotecario, uno tiene que ir midiendo y mirando las tasas. Al final, las tasas, que en el fondo es lo que nos cobran los bancos por prestarnos dinero, es lo que vamos haciendo ahí para tomar la decisión. Entonces, volviendo al punto, es que tenemos un vendedor y un comprador que se ponen de acuerdo, quieren comprar una transacción por determinado proceso o producto. Entonces, ¿qué se genera primero? Un contrato de compra-venta, a través de la cotización, a través, digamos, de la factura por forma, etcétera, porque están de acuerdo. ¿Ya? El vendedor en origen, comprador en destino. Vendedor es exportador, comprador importador. Entonces, tenemos primero un contrato que indica que hay una intención de compra por parte del importador hacia el exportador de un producto, un bien. ¿Ya? Y viene a continuación. Nosotros como compradores que estamos interesados y no tenemos el dinero, vamos a ir a nuestro banco y queremos ya, me voy a ir a Segura, porque aparte que es una transacción grande, yo me quiero asegurar porque no he hecho negocios con este proveedor y quiero probarlo a través de ¿qué? Una carta de crédito. Entonces, yo comprador, acá en Chile, voy a ir a mi banco y voy a solicitar una carta de crédito. Entonces, mi banco se va a transformar en un banco emisor, que va a ser quien emite la carta de crédito por instrucción de nosotros hacia el vendedor, el origen. ¿Y el banco qué va a hacer? Decir, ok, pásenme los documentos, vamos a evaluar, hacer un estudio, y cuando ya pasan ese estudio, él dice, ok, este proveedor cumple, está en las condiciones, perfecto. Vamos a generar una apertura de carta de crédito. Entonces el banco emisor se contacta con el banco del vendedor allá en origen, que pasa a ser el banco confirmador, y le dice, oye, nosotros en nombre de Javier queremos ampliar por instrucción de nuestro cliente, queremos extender una carta de crédito para este negocio para comprar tal producto. Así que te aviso para que le confirmes a tu vendedor. Entonces el banco dice, ok, perfecto, van a abrir una carta de crédito a nuestro nombre, por nombre de nuestro vendedor, que es nuestro cliente, entonces él va y le hace una notificación. Le dice, oye, Chinito, desde Chile acaban de autorizar una apertura de carta de crédito a vuestro nombre, por tanto vamos a generar una notificación. Y se le notifica. Entonces el vendedor que dice, perfecto, me notificaron, por tanto el negocio va en seguro, ok, digo ya, preparo la mercancía, y la mercancía tiene aquí dos flujos. Hago un flujo de mercadería, es decir, yo se la mando directamente, el vendedor la envía directamente al comprador en Chile, pero los documentos del embarque yo no se los envío a él, porque si yo se los envío directamente al comprador, probablemente el comprador pueda liberar la carga y se evita pagar, que es un riesgo que obviamente hay que evitar. Entonces el vendedor va a tomar esos documentos y se los va a enviar a su banco, y este, a su vez, ¿qué va a hacer? Con esos documentos, porque son documentos negociables, es decir, que transmiten digamos, el dominio de esa mercadería,
le pasa los documentos al banco, y el banco ¿qué hace? Ok, yo por estos documentos te pago. Entonces, automáticamente su banco le paga al vendedor lo que cobraron acá por parte del negocio. Entonces, acá el vendedor queda feliz al tiro, porque le llega liquidez de inmediato. Pero aquí los documentos van a hacer lo siguiente. Llegan acá al banco avisador, y el banco pesca los documentos y se los envía al banco en Chile, a mi banco como importador. Entonces el banco dice, ah, perfecto, me mandaste los documentos, entonces yo agarro y le hago el pago al banco. ¿Te fijas? Entonces aquí el vendedor, el banco avisador le confirma y le paga al vendedor, le mandan los documentos al banco emisor, y el banco emisor también, para poder tener esos documentos, tiene que hacer un pago. ¿Ya? Y aquí el banco emisor que dice, oye, importador en Chile, mira, Javier, llegaron los documentos, la carga viene en camino o va a llegar en 2 semanas más, acá están los documentos. Si tú quieres liberar la carga antes de tiempo, tienes que venir para acá y hacer el pago. Entonces, como tiene los documentos el banco, como son documentos negociables, digamos que son susceptibles del dominio de la cosa o de la mercancía, el comprador, para poder tener los documentos a mano y llevárselo a la gente aduana y hacer toda la operación, tiene que primero ir al banco y pagar para recibir esos documentos. Por eso es contra documento, pago contra documento. Entonces, y ahí recién el comprador, importador en este caso, tiene los documentos en su poder y puede hacer la operación. ¿Se entiende ahí más o menos la operación? Sé que es algo un poco complicado, pero la idea es que puedan entender el flujo de cómo funciona esta operatoria. A ver, acá me preguntaron, ¿qué costo tiene esta? No, a ver, creo que cuando somos clientes de un banco tenemos mejores tarifas. Correcto, exactamente. De hecho, siempre es importante, así como por ejemplo si ustedes ya están bancarizados y son clientes, no sé, pues del Banco Chile, que es donde siempre tienen que ir primero a su banco. Su banco les va a dar condiciones. Ustedes tienen la libertad de ir a otros o a otros bancos e ir midiendo y mirando qué alternativa te da. Y claramente ahí va en la mano de cada uno como negocio, porque por ejemplo, puede que te encuentres con un banco que te ofrece mejores condiciones, pero tú quieres tomarlo con tu banco, entonces tú te puedes acercar a tu banco y mira, ¿sabes qué? Acá me ofrecieron esto. Entonces el banco, para evitar que tú te muevas o tomes ese producto con otro banco, va a hacer todo lo posible para retenerte y que lo tomes con él. Entonces claramente ahí uno tiene, por decirlo de algún modo, un poquito el sartén por el mango. Uno puede entrar a negociar. ¿Ya? Eso es importante. Siempre los bancos donde uno ya está bancarizado te van a dar mejores condiciones que un banco en donde tú eres un NN, no eres un cliente. ¿Se entiende la figura? Y eso Sí, aplica para Javier, se todos los niveles. entiende. Sí, Javier, se entiende. De hecho, siempre se le recomienda a los clientes de los centros de negocio y los clientes de cada banco que tomen este tipo de transacciones en sus bancos porque siempre van a tener costos preferenciales. Y como tú bien dices, si tú lo tomas en otro banco, el otro banco va a querer captar al cliente en su totalidad de producto. Entonces, cuando uno está operando en un banco X, genera esa fidelidad y ese compromiso con el ejecutivo. Entonces, muchas veces solamente basta que tú mandes un correo y después pasas a firmar la carta de crédito, la tomas contra la cuenta corriente, contra los fondos que tengas disponibles y se hace la gestión más rápidamente cuando estamos hablando de un tema de comercio exterior. Así que es importante que los clientes sepan que cada transacción que ustedes quieran realizar, sea externa o interna, y te lo hablo con propiedad porque fui agente bancario por 5 años, tienes que tomarla con tu banco porque siempre va a tener mejores costos. Uh-huh. Exacto, muchas gracias ahí por el alcance, justamente. Así que ahí yo los invito, si están bancarizados, siempre mirar lo que tienen ahí como opciones. Y si es que encuentran que dentro de otras alternativas, ustedes se pueden sentir libres de ir a buscar mejores alternativas, porque uno siempre va a buscar mejores condiciones y buscar llevarlo a tu banco para que puedan igualar esas condiciones. O sea, al final es un tema de oferta y demanda. Si bien los bancos van a hacer todo lo posible, si eres cliente, que te retengas, es decir, que tomen sus productos porque al banco le interesa que, entre comillas, te endeudes con él y no te endeudes con un banco distinto a él. ¿Ya? Eso es lo que buscan. Entonces siempre es bueno ir mirando con mi banco de cabecera cuáles son las condiciones. Pero si por ese motivo no me dan las mejores condiciones, bueno,
ustedes son libres de tomar con otras alternativas, claramente que hay un proceso, porque como son clientes, va a venir una evaluación, va a venir un tema que quizás va a ser un poco más engorroso que hacerlo con su banco, en donde ustedes ya literalmente son de la casa. Así que eso es más o menos lo que yo les sugiero. Entonces, eso es el proceso de pago. ¿Ya? Una vez que se hace el pago, ahora se da pie a ¿qué? A la parte operativa, es decir, ya definitivamente la mercadería viene saliendo desde origen, va a llegar a destino, va a un set de documentos que hay que tener a mano para poder ir a la agente aduana, y hay un flujo de información. ¿Se acuerdan que la clase anterior hablamos justamente de esos tres flujos? El flujo físico de la mercancía, el flujo documental, que es importante, y el flujo de información. Porque con esos tres es vital poder gestionar de forma rápida y expedita un embarque. Por tanto, el tema de la parte documental aquí toma mucha relevancia. Aquí un pequeño diagrama de cómo más o menos se compone esto. Nosotros tenemos el país de origen, donde hay una zona secundaria, donde está el exportador, su fábrica, sus transportistas, la parte de documentos, y la parte de la zona primaria, que la zona primaria sea en origen o sea en destino, es la zona donde está el puerto, donde está aduanas. Es decir, donde literalmente la carga se mueve de un lado para otro, hay un proceso logístico y donde aduana ahí te va a decir, oye, mira, hay que pagar tantos impuestos o hay que aceptar los documentos para poder hacer la operación. Entonces, zona primaria siempre vamos a encontrar agentes de aduana, agentes de carga, entre medio que está el transporte internacional, que encontramos ahí todos los tipos de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, carretero. Y la zona secundaria en el país de importadores cuando ya sales del puerto y ya te vas a la zona donde se conoce como la zona comercial. Ahora, ¿qué interlocutores son claves en este proceso? Vamos a hablar un poquito de los embarcadores o los freight forwarders, los agentes de aduana, la aduana como tal y organismos relacionados con el proceso. Primero, freight forwarder. ¿Alguno de ustedes conoce este concepto que es bien anglicano? O embarcador, o agente de carga, que en general se le dice. ¿Alguno de los presentes acá conoce respecto a esto? ¿Sabe algo? ¿Tiene una idea de más o menos cómo funciona? ¿No? Bueno, no importa. Lo importante es que hoy día lo vamos a aprender. Son agentes intermediarios que actúan en nombre de los exportadores, importadores y empresas con el fin de organizar el envío o transporte de la mercancía en forma rentable, fiable y eficiente. ¿Por qué aparecen estos? Porque, a ver, nosotros como importadores vamos a verlo de la siguiente figura. Tenemos a nosotros que somos importadores, compradores en un país de destino, tenemos a nuestros posibles candidatos de proveedores en otro país, y la mercancía se tiene que trasladar desde ese país a donde estamos nosotros para que nosotros la podamos internar y comercializar. Y entre medio que aparece el transporte. Y los transportistas ahí se juntan, por ejemplo, las líneas aéreas, se juntan las compañías de transporte terrestre, se juntan las líneas, las navieras, las compañías navieras, que son quienes, estos grandes conglomerados de empresas que son dueños u operan en nombre de algunos dueños, los barcos los operan en nombre de ellos. Pero ¿qué pasa que hoy en día cuando uno entra a negociar, una de las premisas que siempre se utiliza en comercio internacional es el hecho de generar volumen? Es decir, yo quiero un flete, me dan un flete. Es decir, el valor del transporte de punto A a punto B, sea marítimo, aéreo, terrestre, carretera, etcétera, pero es un flete. Y me dan un determinado flete y yo quiero mejorarlo. Entonces, ¿cuál es la premisa? A mayor volumen de carga, ese flete va a mejorar, es decir, se va a hacer más competitivo, va a ser más reducido, por tanto, a mí me va a generar mayor competitividad. Pero, por ejemplo, si yo soy un importador que va a traer recién un par de cosas, y mi volumen es pequeño, por ejemplo, si yo me acerco a una línea aérea o a una naviera, ¿va a considerar eso? Probablemente no me pesquen. Probablemente van a decir, ah, no, tú vayas a mover, no sé, 2 contenedores al año, no, te mantengo el flete. A diferencia de que vaya un exportador o un importador grande, por ejemplo, un retail, por ejemplo, como Walmart, que trae,
no sé, volumen de 60 contenedores semanales, no, ahí yo te voy a hacer como un descuento por volumen. Al final esa es la premisa, descuento por volumen. A mayor volumen, mayor es el descuento que te van a hacer en términos unitarios. Entonces, esa diferencia de los mercados es lo que muchas veces a los exportadores e importadores les genera problemas. Y es ahí donde entran los intermediarios, que son estos freight forwarders, embarcadores, que lo que hacen ellos juntan volumen de importadores y exportadores, grandes, pequeños, etcétera, juntan un volumen, un saco, y van a ponerse frente a frente a una naviera, a una línea aérea o a un transportista, y le dicen, oye, mira, yo tengo un volumen de 300 contenedores al mes. A la naviera, por ejemplo, se le van a abrir así los ojos y van a decir, ya, perfecto, ¿dónde firmamos? Tú asegúrame ese volumen de carga y yo te aseguro una tarifa determinada. Entonces, como ellos negocian con volumen, ellos van a las navieras, ellos van a los transportistas y le compran los espacios. Y después te los revenden. Claramente con una ganancia que ellos toman por hacer esa gestión, ¿ya? De intermediario. ¿Ya? Esa es la función de un embarcador. ¿Ya? Entonces, lo que permite, en cierto modo, es facilitar, sobre todo a los que tienen menos volumen, porque agrupan. Entonces, con ese volumen se sientan a negociar y tienen mejores condiciones que si tú fueses a negociar por tu cuenta. ¿Ya? Los agentes de aduana. Súper importante, porque los agentes de aduana nos van a permitir gestionar frente a aduana los despachos, sea de importación, sea de exportación. Y los agentes de aduana, nosotros por normativa, como importadores, no podemos actuar en forma directa con el Servicio Nacional de Aduanas, no podemos. Estamos imposibilitados. Pero es que así aparece el agente de aduana, que es un profesional auxiliar de la función pública, aduanera, que tiene una licencia que lo habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicio a terceros como gestores de despacho de mercancía, sea de IMPO o de EXPO. Entonces nosotros sí o sí tenemos que buscar un buen agente de aduana que sea partner. Así como en la parte más atrás nos dedicamos a buscar un proveedor de calidad, ahora tenemos que buscar un partner operativo que sea de calidad. Y ahí, por ejemplo, buscar un buen agente de aduana es una tarea que quizás no es algo tan sencillo, pero a medida que uno va palpando, uno puede generar esa conexión. Servicio Nacional de Aduana, que bueno, este servicio es el que regula el comercio exterior. De hecho, cumple 3 funciones. ¿Desde cuánto volumen conviene traer por avión? Importante, interesante lo que indica Cristina. Eso, de hecho, justamente lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los transportes, pero sí adelantarles que, por ejemplo, como tenemos varias formas de transporte, el transporte aéreo de por sí es para cargas más pequeñas, cargas de menos volumen, pero que tienen un mayor valor. Por ejemplo, joyas, piedras preciosas o frutas, por ejemplo, que son muy susceptibles de dañarse con, por ejemplo, en un traslado muy, muy extenso. Por ejemplo, los berries, los arándanos, los cherries, todo eso, hay una época en que, por ejemplo, hacia Estados Unidos que demandan mucho, o hacia Europa, estos tienden a irse congelados usualmente. Y hay una manera de hacerlos más expeditos, cuando son mercancías muy delicadas, que se congelan y se envían a través de vía aérea. Claramente con un flete mayor, porque eso también tiene que ir condicionado al tipo de mercancía. Si yo voy a mandar, por ejemplo, mercancía que no tiene mucho valor en términos monetarios, y lo quiero mandar por vía aérea, quizás por urgencia pueda servir, pero si tú prorrateas y tu mercancía es más barata que el mismo flete, quizás no va a ser conveniente hacerlo. ¿Ya? Entonces, de hecho, justamente eso lo vamos a ir midiendo, lo vamos a ver un par de slides más adelante donde vamos a mirar y vamos a contrastar los tipos de transporte. Entonces, como les decía, el Servicio Nacional de Aduana cumple 3 funciones. Primero, regular el tema del ingreso y salida de mercancías, porque como vimos al comienzo de taller, en la primera sesión, no todas las mercancías son susceptibles de ingresar. Hay mercancías que están prohibidas, hay otras que tienen restricciones, entonces la aduana que dice, mira, esta mercancía no cumple esto, por tanto, afuera.
Segundo, genera, digamos, las estadísticas de comercio exterior. Porque imagínense, la cantidad de dólares que van generándose diario entre importaciones y exportaciones, que eso después alimenta lo que se conoce como la balanza comercial, que es un indicativo que genera el Banco Central todos los meses para indicar cómo están las exportaciones versus las importaciones en un país, en este caso en Chile. Y tercero, no menor, el Servicio Nacional de Aduana aporta mucho con lo que es el tema del cálculo y la determinación de los impuestos y gravámenes que se tienen que impagar. Porque ahí va muy asociado a lo que tiene que hacer, por ejemplo, uno como importador. Aduana va a determinar, oye, tú tienes que pagar tanto de ad valorem, tanto de impuesto específico o tanto de este otro ítem, y eso tú a través de, lo recaudas a través de la, em, se me olvidó el nombre del organismo, pero es la tesorería. La tesorería es la que recauda todo este tipo de gravámenes y es lo que ingresa al fisco. Por eso es muy importante el Servicio Nacional de Aduana. El Servicio Agrícola y Ganadero, que en el fondo es un servicio que permite regular el tema del ingreso o salida de mercancías que son de origen animal y o vegetal y que pueda significar algún riesgo en términos silvícopecuarios, términos de regulaciones sanitarias establecidas, de repente tema de control de plagas, evitar que esos productos que son de origen animal o vegetal menoscaben ya sea el país de destino o hacia Chile. ¿Ya? Ese es el objetivo principal del SAC. Por eso es bien importante y regula mucho el tema del ingreso o salida de mercancía. El Seremi de Salud, que es lo mismo que hace el SAC, pero asociado a los riesgos de la salud laboral y de productos alimenticios para uso o consumo humano. ¿Ya? Aquí regula, aquí aparece junto con el ISP, para regular si ese producto que va a ingresar o que va a salir de Chile cumple las normativas al mercado de destino o que viene, digamos, de determinado mercado hacia Chile, que cumple las mínimas normativas para que pueda ser utilizado y que no menoscabe la salud de los humanos. Ya, entonces ahora dejando eso claro de estos interlocutores, vamos a pasar qué medio de transporte selecciono, que fue lo que me preguntaron. Porque claramente tenemos varios. Primero vamos a hablar del transporte aéreo. Y ustedes ven ahí que en paréntesis aparecen 3 siglas. Y esto es importante también que ustedes entiendan que en el comercio exterior estamos llenos de siglas. Y muchas de esas son a raíz de muchos términos que son ingleses o angloparlantes. Entonces, es importante de ir resolviéndolos de inmediato. ¿Qué significa esa AWB? Significa, en términos sencillos, si yo lo traduzco, es Airwheel Bill o guía aérea, que es el similar al conocimiento de embarque marítimo. Es una guía, que es un documento que indica que hay un transporte, hay un contrato de transporte entre una parte y la otra y se mueve una cosa o una mercancía. ¿Ya? Eso es importante. En transporte aéreo, entonces, hablemos siempre de guía aérea. Después vamos a ver cómo se llama en transporte marítimo y en el transporte terrestre. Pero por ahora, guía aérea. ¿Qué características tiene el transporte aéreo? Principalmente, rapidez en la entrega. Es decir, si yo voy a tomar un punto, voy a traer mercadería, por ejemplo, desde el aeropuerto de Shanghái, y quiero que le llegue bueno, el aeropuerto más común que se utiliza acá en Chile es el Arturo Merino Benítez, que es de Santiago. De Shanghái se pueden demorar, podrán ser unos 2 o 3 días, a lo más, no más. Es decir, contamos con 3 días de traslado de esa mercancía, de punto A a punto B. Entonces hay una rapidez en la entrega, rapidez en los trayectos también. Tiene una penetración continental, ¿por qué? Porque está anclado o apalancado al sistema que hoy en día existe de aeropuertos. Hoy en día todos los aeropuertos que tengan la condición de ser internacional son susceptibles de recibir o enviar mercancías, de recibir carga. Existe un menor costo de embalaje porque hacer un tipo de transporte seguro, la mercancía pasa menos tiempo en el transporte. Esto véanlo de la siguiente forma.
a medida que la mercancía que yo voy a mover se mantenga por mayor tiempo en poder de un transportista, el embalaje tiene que ser mayor, ¿ya? Porque el embalaje, ¿qué es lo que permite? Es que protege a la mercancía de los traslados, de los sacudones que se mueven de aquí para allá, para que la mercancía, cuando se abre y se utilice, llegue en las mejores condiciones posibles. En el transporte aéreo, como son o son traslados cortos, el embalaje se utiliza, pero no requiere mayor inversión. No requiere un embalaje. Por ejemplo, aquí no utilizamos contenedores como se hace en el transporte marítimo. Acá, de hecho, se utilizan otro tipo de contenedores que son más chiquititos, que son de madera, que tienen otras cosas, otras condicionantes. ¿Ya? Por eso el costo de embalaje es menor. Hay puntualidad, porque como les indicaba, como es rapidez de entrega, si te dicen que, no sé, pues la carga se va a demorar 3 días, se va a demorar 3 días y no se va a demorar 4 ni 2. Van a ser los 3 días. Es el medio de transporte más puntual que hoy en día existe. Existen variedad de destinos porque como hay una red global de aeropuertos, esto permite justamente mover la carga donde yo quiera, claramente que esté un aeropuerto cerca. Y permite la seguridad, como les decía, a menor tiempo en que la carga está a cargo, está en poder de un transportista, más seguro van a estar ustedes, porque es menor el riesgo que va a haber ahí de que pueda suceder algo que nosotros no estemos considerando. ¿Ya? Por lo general se envían por pallet. Claro, se envían pallets, se envían cajas, se envían contenedores, dependiendo de la mercancía. Ahora, aquí, por ejemplo, Cristina indica desde cuánto volumen conviene traer por avión. Aquí siempre es importante, y algo que recalco mucho, es que ustedes cuando vayan a negociar, vayan a hacer ustedes, por ejemplo, cargo del transporte, tienen que ustedes manejar al revés y al derecho las dimensiones y los pesos de la mercancía. Por eso es importante la comunicación con su contraparte, que les diga cuánto mide, cuánto es el largo, el ancho, cuánto pesa, qué tipo de embalaje es, qué tipo de mercancía, porque si es mercancía peligrosa, tiene otra condicionante. Entonces, dependiendo de eso, es que nos van a hacer un cobro. Por ejemplo, en el modo aéreo, se conoce una variable que es el peso volumétrico. ¿Y cómo lo hacen? Hay una forma en que ellos lo calculan. Te van a decir, oye, a ver, ¿cuáles son las características de la mercancía? Ya, mira, este es el alto, este es el ancho y este es el largo. Por tanto, con esos 3 datos de dimensiones te van a decir, ah, ya mira, tu mercancía ocupa 3,5 metros cúbicos. Perfecto. ¿Y cuánto pesa? No, pesa 5 kilos. Por dar un ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a hacer la compañía de transporte? Va a poner una balanza. Va a decir, a ver, ¿tengo 5 kilos de mercancía o tengo 3,5 metros cúbicos de mercancía? ¿Qué es lo que me da más? Y ellos lo van a multiplicar por una variable que es 1,67 y fracción más o menos, y en base a ese cálculo te van a decir, ah, mira, me dio más peso, ya te voy a cobrar por los 5 kilos. No, me dio más volumen, ya te voy a cobrar por el volumen. Entonces es relativo, ¿ya? Por tanto, por ejemplo, si yo quiero traer un producto que que pesa menos, pero tiene mucho volumen, probablemente el transportista me va a decir, ah, te voy a cobrar por el volumen, porque ocupa más espacio en la bodega del avión. O si pesa más y tiene menos volumen, pero por ejemplo, quiero traer, no sé, un set de esas pesas que van, digamos, con las mancuernas y pesa bastante y ocupa menos espacio, tal vez son 0,7 metros cúbicos del avión, pero son 8 o 10 kilos, claramente te van a cobrar por eso. Entonces es importante tener eso en consideración. Ahora también es importante que el transporte aéreo tiene ciertas condicionantes. Uno puede traer carga muy grande en dimensiones y carga muy pesada. Porque ustedes recuerden que es un avión y tiene que priorizar justamente el tema de los pesos para evitar un tema de seguridad. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales cobros que te genera, por ejemplo, en una guía aérea que tú la vas a ver? Por ejemplo, las TIVAs, que en el fondo es cómo ordenan la mercancía dentro de la bodega del avión. Usualmente, de hecho, si se fijan, vamos a ver acá, mira, aquí por ejemplo hay unos contenedores, son prototipos de contenedores que se utilizan en el transporte aéreo. Si se fijan, tiene una forma como muy
enganchadas o que, digamos, tratan de siempre hacer coincidir con el fuselaje del avión, ¿ya? Es donde siempre ahí ponen, digamos, por ejemplo, aquí lo que vemos en la foto, estos son unos suertes de contenedores que están, digamos, anclados y tienen esa forma porque los van estivando, es decir, es como van ubicando, es como cuando tú juegas Tetris, vas juntando las piezas, ya mira, va por acá, aquí, y lo armas, ¿ya? Te cobran por almacenaje, porque la mercancía, por ejemplo, cuando tú la vas a dejar al aeropuerto o la vas a ir a buscar al aeropuerto, no es que tú llegues al aeropuerto y te están esperando a ti para subirla y parte el avión. No, acá se genera un centro de consolidación de la carga, que es donde, por ejemplo, van a juntar tu carga más la carga de otros exportadores o de otros importadores y las van a ir desligando. Entonces, ahí se genera un almacenaje que te lo van a cobrar. Existe un control y manejo de carga que más o menos asociado de cómo van mirando la carga, qué tipo de carga, la derivan, oye, esto va para acá, esto va para allá, va asociado a la estima de la carga. La desconsolidación es cuando el avión llega, abren la escotilla acá, por ejemplo, como ven acá, y tienen que de la bodega del avión ir sacando la mercancía, sacando los bultos. Entonces, ese proceso de desconsolidar también te lo cobra. El manipuleo o descarga, que en el fondo es cuando tú tomas la mercancía, tomas por ejemplo los palets y los van moviendo, los van manipulando, es decir, desde acá del avión lo tienen que manipular ¿hacia dónde? Hacia un centro de acopio donde ustedes después lo van a ir a retirar. Por tanto, hay un traslado. No es que tú vayas a sacarlo directamente de la bodega del avión, eso no se puede hacer, sino que hay un procedimiento y eso significa ponerlo en ese lado. Algo que hoy en día ya como van retirada, que es el corte de la guía, años atrás, esto ya va cambiando, que literalmente te cobraba la compañía aérea por cortar la guía. Las guías aéreas es un documento que viene prepicado, entonces solamente por el hecho de cortarte eso te cobraba. Hoy en día eso ya va migrando porque ya los documentos ya se están pasando a ser netamente 100% digitales. Entonces ya es un ítem que hoy en día ya no tiene sentido que te lo cobre, porque no hay un corte físico. Y lo no menos es el flete aéreo, que por ejemplo va a ir dependiendo de el volumen o la carga del producto y el tipo de carga. Si es carga normal, te cobran tanto. Si es carga, por ejemplo, sobrevalorada, tiene un recargo determinado porque es una carga que vale mucho más respecto a las otras, ¿ya? Esas son consideraciones que deben tener al momento de elegir, por ejemplo, el transporte aéreo. Como les explicaba, los tipos de contenedores que hoy en día se dan. Y eso es el transporte aéreo. Ahora vamos a pasar al transporte que mueve alrededor del 95% de las cargas hoy en día a nivel mundial, que es el transporte marítimo. Y ahora en paréntesis aparece BL. ¿Qué es el BL? Es el conocimiento de embarque, es el documento, como vimos en el aéreo, que era la guía aérea, ahora acá pasa a ser el Bill of Lading o conocimiento de embarque. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, este tipo de transporte? Genera primero servicios regulares y eficientes, ¿ya? Porque como hay una red de puertos, hoy en día las navieras están moviendo, tienen servicios regulares. O sea, todas las semanas, por ejemplo, están saliendo naves de Arica que van hacia Callao y de Callao se pasan, digamos, a Colón y de Colón hacen transbordo, no sé, hacia el norte de Europa. Y salen las naves todos los viernes. Entonces yo sé que la naviera tal tiene las cargas para esa fecha, entonces yo si quiero exportar o quiero importar, tengo que tener claro ese proceso. O sea, eso se refiere a que son servicios regulares. Y se tornan eficientes porque como genera rotación de carga, hace que los barcos cada vez sean más eficientes en términos de costo, es decir, el combustible que utilizan, los gastos portuarios, etcétera, tratan de compensarlo con estas vueltas que se dan. O sea, a mayor cantidad de carga que lleva el barco, mejor para la naviera y mejor para el tema del flete. Existe un trato igualitario para los embarcadores, porque los embarcadores, como son intermediarios, entran literalmente a jugar un rol fundamental, por ejemplo, con los mismos dueños de los barcos, al momento de sentarse a negociar con los fletes y las condiciones comerciales, que permiten mover grandes volúmenes. Aquí, a diferencia del transporte aéreo, aquí tú, por ejemplo, puedes meter maquinaria, aquí tú puedes meter productos, equipos sobredimensionados, grúas. No sé si ustedes han visto de repente que, por ejemplo, la semana pasada llegó a San Antonio
llegaron unos trenes por medio de un barco, bueno, no conteneurizado, pero sí un sistema de transporte marítimo que es charter, es decir, son buques especializados que cargan, eh, que mueven cargas proyectos, entonces ahí toman unas grúas y los sacan de sus bodegas y lo llevan a los puertos y ahí lo trasladan. Eso permite generar grandes volúmenes. Y los conteneorizados, claro, los contenedores, tú puedes mandar buques que son llenos de mucha carga, y a mayor cantidad de carga que tienen, se prorratea mejor el flete, ¿ya? Porque la idea de los buques, la idea de las navieras es que sus barcos siempre sacan con la mayor cantidad de carga posible, ¿ya? Si ves un barco que, por ejemplo, aparece con 2 o 3 contenedores y el resto todo vacío, claramente se torna ineficiente porque hay mucho gasto de por medio que tiene que cubrir para poder mover esa carga. Y eso también genera economía de flete, porque al abarcar mayor volumen, el precio unitario tiende a caer. Es una economía de escala, pero aquí también se lleva el tema de los fletes. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Porque todo tiene su pro y su contra. Es primero la lentitud en el transporte. Porque, por ejemplo, como decíamos en el transporte aéreo, tú, por ejemplo, desde Shanghái a Santiago, ya 3 días, perfecto. Pero si tomo Shanghái a Valparaíso, por ejemplo, ahí fácilmente son más o menos 45 a 50 días de traslado. Entonces, es importante ahí la diferencia que se genera, porque van a otra velocidad, mueven otro tipo de consideraciones, eh, y también van asociados también a las condiciones climatológicas que hay en los puertos, porque ha pasado de repente que de repente viene muy bien y toca un tifón y el barco tiene que estar a la gira, no se puede todavía encallar para poder descargar los contenedores porque las condiciones en los puertos no están, las condiciones de seguridad para que pueda hacer eso. Pasa mucho, por ejemplo, acá en Chile, en la época de invierno, porque los puertos tienden a tener marejadas. Cuando hay marejadas, los barcos los toman y los sacan a la gira porque no pueden estar trabajando en los sitios porque es mucho riesgo con el oleaje que hay, de que se pueda caer un contenedor, que el barco pueda tener algún desperfecto, etcétera, etcétera. Eh, Llegada a pocos puntos, porque aquí solamente vamos a llegar a donde haya puertos. Si vamos a un punto tú, queremos dejar la carga en Pica, yo no, Pica es una zona interior de la primera región, entonces yo tengo que primero ir a un puerto más cercano, por ejemplo, Iquique o Arica, y ahí Arica tomar el contenedor y camionarlo hacia la bodega de Pica. Por tanto, ahí va la tercera patita, que es la dependencia de otros transportes. Porque, por ejemplo, los barcos llegan a donde hay puertos, y si yo, donde quiero poner esa mercancía, no hay un puerto cercano, tengo que depender de un transporte terrestre que tome el contenedor, o ese contenedor se desconsolida en un extraportuario, tome la mercancía, la muevo vía terrestre hacia el lugar donde yo la quiero dejar. ¿Ya? Aquí hay algunos tipos de contenedores, estos son ejemplos, solo para que se hagan una idea. Hoy día contamos con 2 tamaños, hay más, pero los que más se utilizan son 2 tamaños de contenedores. Los de 20 pies, que están a la izquierda, y los de 40 pies, que están a la derecha. La única diferencia es que el de 20 pies, por ejemplo, más allá del peso, sino que va en el ancho, en el largo, perdón, que son alrededor de, a ver, son creo que 12 metros de largo, más o menos, y por ejemplo un 40 es el doble, ¿ya? Por tanto, si yo quiero traer una carga que es muy chiquitita, quizás por ejemplo uno de 40 pies sea ineficiente por tema de espacio y por volumen, porque es mayor el tamaño y por tanto el flete que me van a cobrar va a ser mayor. Y tenemos el dry container, que es el contenedor clásico, el estándar, que es para carga seca, es decir, es una caja de acero, ¿ya? Una caja de metal. Tenemos los open top, que son contenedores que son para carga con sobrealtura. Es decir, si se fijan arriba, no sé si logran ver, pero tiene una malla que colapsa. Una se la puede sacar y, por ejemplo, puede ir una grúa, algo que sobrepase la altura de un contenedor, que no cae en un contenedor normal, pero sí puede caer de esta manera. Por ejemplo, en los open top, ¿qué pueden llegar? Hoy en día llega mucha carga a proyecto, por ejemplo, en los neumáticos para las empresas mineras, porque son neumáticos gigantes que sobrepasan la altura de un contenedor normal, por tanto tienen que ir sí o sí
en un open top. Tenemos los flat rack, que son estas plataformas que colapsan. Uno les puede bajar los bordes o subirlas, y es una plataforma. Entonces ahí, por ejemplo, ahí va carga sobredimensionada. Por ejemplo, que tienen mayor altura y tienen mayor dimensión en anchura. Entonces, por ejemplo, contenedores que no quepan en esto, ahí que caben. Por ejemplo, maquinaria, transformadores, helicópteros, lanchas, yates. Me ha tocado ver mucho tipo de carga de proyectos que usualmente caen en eso. Y esto, bueno, lo voy a mover un poquito más arriba. Estos son los últimos que yo aquí también quiero mostrar, que son los contenedores refrigerados. Esto es para carga netamente de comida, o de productos que requieren una cadena de frío importante, que son los reefers, que tenemos en 20 pies y en 40 pies. Y esos son contenedores marítimos. Y ahora pasamos al otro tipo de transporte, que es el terrestre, donde aquí particularmente vamos a hablar del transporte carretero o rodoviario. ¿Cuál es el documento de transporte importante que acá existe? Es el CRT o Carta de Porte. ¿Se acuerdan que en el marítimo teníamos el conocimiento de embarque o Bill of Lading, y en el aéreo la guía aérea o Airway Bill? En el terrestre, puntualmente en el tema carretero, es el CRT, ¿ya? ¿Qué principales características? Que bueno, esto hoy en día es un transporte que se hace a través de camión, es un sistema puerta a puerta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tomo un producto, lo compro, no sé, pues, por ejemplo, lo compro en Bolivia. Yo compro, por ejemplo, un producto que sale de la bodega de Santa Cruz y quiero que llegue a mi bodega en Arica, en un terrestre. Yo lo puedo hacer, puedo contratar un servicio que lo recoja en la bodega de Santa Cruz, haga todo el traslado y llegue a Arica y me lo deje en la zona donde yo estime conveniente que deje en Arica. A eso se refiere puerta a puerta, ¿ya? Está limitado por la geografía, porque claramente hay zonas donde no hay carretera, por tanto yo no tengo cómo llegar. Por tanto, esa es una de las condicionantes que tiene el transporte terrestre. Es relativamente rápido, de hecho está muy a la par con lo que hace hoy en día el transporte ferroviario, que de hecho hoy en día es un tema a considerar y que se tiene que potenciar, porque si estamos siendo bien sinceros, el transporte terrestre se utiliza mucho hoy en día, pero ¿a qué exceso? ¿O cuál es el costo? Es que se utiliza mucho en las carreteras donde no están habilitados, por ejemplo, para la circulación de tantos camiones, lo que genera congestión, genera contaminación, etcétera, etcétera. Y permite una versatilidad, porque aquí tú puedes trasladar desde productos perecibles, productos, digamos, de altas dimensiones, proyectos, etcétera, etcétera. Algunos tipos de camiones que usualmente se ven, por ejemplo, para carga de tipo seca, tenemos los camiones tradicionales, tenemos los remolques que uno tiende a ver en la carretera, los remolques articulados, que son dos, digamos, un doble remolque. Para tipo de carga líquido, gases y químicos, tenemos los tanqueros, que por ejemplo cuando uno va a echar benzina o una gasolina, usualmente están en estos camiones. Están los que mueven graneles, por ejemplo, por tipo de estacas, con este sistema. Tenemos refrigerados, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y de repente encuentra camiones que están, digamos, descargando mercaderías para los supermercados, lo podemos ver. Y para graneles especiales, por ejemplo, los que utilizan volqueta tolva, son para, por ejemplo, movimiento de áridos. Los pesados de cama baja, que eso se utiliza mucho para las cargas proyectos. Por ejemplo, grúas, vehículos de sobredimensión que, por ejemplo, se tienen que utilizar por espacios donde tienen que bajar en la altura para evitar problemas con puentes, problemas con túneles o con cableado, ¿ya? De hecho, usualmente cuando se utilizan camas bajas para evitar, es para buscar ganar espacios bajándole la altura y evitar problemas de este tipo. Y los plataformeros que, por ejemplo, se utilizan mucho para descargas proyectos, como por ejemplo, cuando vienen cargas de China trayendo estas, ¿cómo se llama? Estas cargas que son de acero, que usualmente se utiliza para la minería, que son no me acuerdo el nombre, pero son unas estructuras que van dentro de este espacio y permiten hacer el traslado.
hasta ahora, ¿cómo van? Yo sé que hay mucha información, hay harto que hacer, es algo importante, eso sí, que vayamos a ir avanzando en estos temas, porque a mí me interesa que lo vayamos poniendo a práctica. Entonces, si bien hay harta información, por eso yo les digo, el día de mañana vamos a hacer la tercera sesión, y la tercera sesión la vamos a abrir netamente a temas operativos, es decir, a temas, a ir poniendo en práctica toda esta información que hemos ido hasta ahora consumiendo. ¿Ya? Gracias por la respuesta, Maite. Entonces, ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo calculo mi costo de flete? Porque es un ítem importante. Si bien ya hemos hecho el cálculo digamos, del producto, pero hay que ver cómo yo veo el transporte de mi flete, ya que es un valor importante. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, aquí yo hice un diagrama en donde varias patitas componen esa cadena. Primero vamos a hablar del transporte local, es decir, el país de origen, que va a ser acá, el transporte y el país de destino. En el país de origen tenemos primero el flete, valor de flete que hay que trasladar la mercancía del punto A o de la bodega hasta un determinado transporte. El gate out, que esto, por ejemplo, el exportador usualmente lo paga, que es el derecho a poder utilizar un contenedor para sacar esa mercancía, por ejemplo. ¿Ya? Y tiene que ir a buscarlo, paga ese gate out, y ese gate out significa que él tiene que ir a un depósito de contenedores vacíos, le van a entregar un depósito por parte de la naviera, y ese contenedor lo tiene que tomar, lo tiene que llevar a su bodega para cargar esa mercancía. Después tenemos la recepción en puerto, donde ahí viene, antes del zarpe de la nave, tenemos, por ejemplo, obligaciones documentales de inspección, el despacho a aduana, el agente de aduana, que tiene que ser el despacho aduanero, ahí toma mucha relevancia el agente de aduana, la tramitación del certificado de origen si es que lo requiere. ¿Ya? Después tenemos el transporte internacional, aquí. Por ejemplo, tenemos el flete naviero, tenemos los recargos que usualmente se solicitan en un flete naviero, como el BAF o el FCC y otro tipo de ítems que nos agregan, y los cargos que nos entregan o nos cobran por parte del terminal donde se va a utilizar la operación, porque el terminal claramente va a cobrar. Después tenemos acá el puerto de desembarque, aquí estamos hablando del país de destino. Tenemos que, por ejemplo, obligaciones documentales de inspección. Por ejemplo, en el caso de Chile, hacer la presentación de la DIN o el despacho de la declaración de ingreso, que es con el agente aduana. La DIN o declaración de ingreso es el documento que el agente aduana, en nombre de nosotros como importadores, presenta ante el Servicio Nacional de Aduana para que la mercancía pueda ingresar a Chile. ¿Ya? Ahí viene también el cálculo del arancel que hay que pagar respectivamente. Y por último, cuando se llega a la recepción del cliente, el transporte local, porque hay un transporte entre el puerto y la bodega, y el gate in, que es la contraposición del gate out. El gate in, por ejemplo, es el derecho que yo tengo que pagar para una vez descargado el contenedor, yo lo tengo que devolver a un depósito acá en origen, acá en destino, perdón, para que ese contenedor lo revisen, lo limpien y lo dejen disponible para que cuando venga una exportación lo tomen y lo saquen. Así rotan, digamos, los contenedores. Entonces, otra pregunta que viene muy importante es, ¿qué tiene que ver el Incoterm con los costos? Pues bastante. Porque si se fijan, aquí vamos a ir mirando cómo se va componiendo desde un Incoterm que es muy sencillo a uno que es mayor. Por ejemplo, tenemos los costos en el país de origen o exportador. Partimos desde la base de un export, donde hay un traslado terrestre, y llegamos al puerto de embarque, que nos pasa a ser FOB. ¿Ya? Tenemos los costos del tránsito internacional, que puede ser terrestre, marítimo, aéreo, y podemos pasar a un valor CIF. Y ya los costos en el país de destino o importador, que pasa a ser un DDP, o con todos los derechos pagados, como vimos la lámina digamos, en la sesión anterior. Y hay también un costo terrestre ahí. Ya. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esta evaluación? Como ya la entendieron, lo vamos a avanzar, porque la idea es que ustedes podamos ir viendo más detalles de la operación. ¿Ya? Acá nosotros netamente hicimos el comparativo entre dos alternativas para ver cuál me salía más a costo, más a cuenta, para poder tomar la decisión de tomar nosotros el flete y poder, digamos, hacer el pago.
Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿cómo yo puedo elegir el transporte? Primero, la tarifa, que es determinante. Ya sabemos que una tarifa terrestre no es lo mismo que una tarifa aérea o que una tarifa marítima. Tienen distintos componentes, distintos costos asociados. La distancia. Por ejemplo, si yo quiero mover una carga desde Arica, la quiero mover a Perú, ¿puedo hacerla marítima? Sí. ¿Puedo hacerla aérea? Sí. ¿Puedo hacerla terrestre? También. Pero si yo quiero traer carga desde Shanghái a Arica, ¿me servirá un terrestre? Yo creo que es difícil. Pero sí puede haber un aéreo o puede haber un marítimo, claramente con unas diferencias también. El tiempo de tránsito. Si la mercancía que yo quiero traer es relevante para mi negocio y yo necesito, porque si es que yo ese producto no lo traigo en el determinado tiempo, voy a quebrar stock yo, quizás, por ejemplo, sea más relevante traerlo vía aérea, que se va a demorar menos que traerlo vía marítima, ¿ya? O vía terrestre. El valor de la mercancía, como les decía anteriormente, ¿qué son productos? Si yo voy a traer relojes de lujo, voy a traer, digamos, joyas o algo de muy alto valor, ¿será conveniente traerlo en un contenedor marítimo? Es susceptible que me lo puedan robar. ¿O en un camión? No, ahí creo que yo la mejor opción es moverlo por un transporte más seguro, que es el aéreo. Además, se compensa el alto valor de esos relojes, por ejemplo, o de esa mercancía, por el flete que me van a prorratear acá. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, traer tapas de plástico o tapas de PVC, ¿será conveniente traerlo en avión? Quizás no. Quizás, por ejemplo, traerlo en un contenedor que se va a demorar 35, 40 días desde China, porque son productos que, si bien los necesito, pero son de bajo valor. ¿Se entiende más o menos la lógica? Entonces son varias condiciones que ustedes tienen que ir evaluando. El tipo de seguro, de hecho acá es algo que yo siempre hago hincapié, es que independiente del producto que ustedes traigan, siempre pónganle un seguro. Siempre tiene que ir un seguro, porque en el fondo ustedes se están resguardando de una inversión que ustedes están haciendo. Ustedes están invirtiendo para levantar un negocio y por tanto una forma de resguardar ese capital es por medio de ponerle un seguro, porque llega a haber un problema en la logística, se cae el contenedor al agua, el avión sufre algún desperfecto y no llega a tiempo, o el camión, no sé, le pasa algún incidente, ustedes hay un respaldo importante. El tipo de empaque y embalaje también van asociados netamente a la naturaleza del producto. Es un producto muy delicado, tiene que ser un empaque y un embalaje que permita que su manipuleo en el trayecto impida que llegue en malas condiciones. Y los costos de tiempo de carga y descarga. Por ejemplo, los tiempos de carga y descarga de un aéreo son muy distintos a los de un camión y muy distintos a los de un contenedor marítimo. Entonces, ahora que ya tenemos toda esa nebulosa un poquito ya más claro, vamos a ver cómo es el proceso de coordinación del embarque. ¿Ya? Entonces, primero, nosotros tenemos que solicitar fecha de embarque al proveedor. Segundo, coordinar con mi embarcador. Por ejemplo, si yo voy a hacerme cargo del flete, dependiendo de la cláusula que nosotros negociemos, ver el tema de la reserva del transporte de acuerdo a la fecha de entrega. Si el proveedor me dice, oye, mira, ¿sabes qué? La carga va a estar lista en 15 días, yo ya de inmediato tengo que ir mirando el calendario y decir, ya, 15 días más está en fecha, entonces yo tengo que ir con mi embarcador y pedirle, ¿sabes qué? Necesito, posiblemente la carga va a salir en tal fecha, necesito las naves más cercanas a esa fecha. Informar también a la gente aduana referente a ese embarque. Importante estar siempre en coordinación, ya que lo importante es la comunicación efectiva entre ambas partes. Realizar seguimiento documental con proveedores, eso es importante. Si, por ejemplo, yo compro bajo términos CIF, es decir, yo le voy a pagar al proveedor y el proveedor se va a encargar de hacer el flete, se va a encargar de contratar el flete, el seguro, y además de enviarme la mercancía, yo tengo que catetearlo ahí, o insistirle en que me mande el documento de embarque, que me mande la factura comercial, el lista de empaque, el certificado de seguro si yo quiero acogerme a eso, en tiempo y forma, porque yo necesito esa información lo antes posible para revisarla con mi agente aduana, porque como son documentos emitidos por personas, son susceptibles de problemas, de que puede haber algún error, y la idea es
adelantarnos a esos procesos y no encontrarnos con esos problemas cuando ya la carga está en Chile, porque eso nos va a generar costos, y es justamente lo que nosotros queremos evitar. Entonces, ¿qué documentos voy a necesitar? Primero, documentos de transporte. El Bill of Lading, o BL, la carta de porte, CRT, o la guía aérea, dependiendo del tipo de transporte. Esto lo emite el transportista internacional y enviado por el exportador al importador. En el caso que nosotros somos responsables de contratar el transporte, nosotros tenemos que ir a insistir con el transportista: oye, necesito que me envíe el BL, el CRT o la guía aérea lo antes posible. ¿Ya? La factura comercial, claramente esa la emite el exportador de acuerdo a la proforma negociada con el importador. ¿Ya? Es importante que ese documento llegue en tiempo y forma. Certificado de seguro o carta 2% teórico. Si, por ejemplo, nosotros no tomamos un seguro, para efectos de que cuando se haga la importación, el agente aduanal necesita hacer la composición del valor aduanero. Y dentro del valor aduanero va el valor del flete, va el valor de la mercancía y el valor del seguro. Si yo no tomé seguro y no tengo una póliza, el agente aduanal tiene que generar un seguro de carta teórico, que es decir, él va a tomar el valor FOB de la mercancía, es decir, hasta el puerto, y va a hacer el cálculo del 2% y va a generar un documento. Y con eso él recién va a hacer el cálculo del CIF, que es el valor aduanero para efectos de ¿qué? De calcular cuál es el gravamen o el nivel de gravámenes que me van a aplicar al momento de internar esa mercancía. La lista de empaque, que va confeccionado por el exportador, es un documento que siempre respalda o apoya mucho a la factura comercial, porque en la lista de empaque aparece las dimensiones, los pesos, las condiciones especiales de la mercancía, etcétera, etcétera, que es información que necesita la agente aduana para hacer la presentación del despacho ante el Servicio Nacional de Aduana. Certificado de origen, si es que corresponde. Por ejemplo, si yo quiero acogerme el exportador, envía la mercancía desde China, y yo sé que con China tenemos tratado de libre comercio, y yo me quiero acoger a ese certificado de origen. Digo, ok, yo me quiero eximir de ese 6% que me van a cobrar, por tanto le exijo el certificado de origen y me lo tiene que enviar en tiempo. Si nosotros vamos a traer un producto cuyo valor es mayor a $5.000, la aduana nos dice, oye, necesitas tú generar una declaración jurada del valor cuando supera los $5.000 de importación. Si no supera esos $5.000, no es necesario este documento. Hay que generar también un mandato constituido, que esto es para que el importador, a su agente aduana, la autorice por solo el hecho de endosar por ejemplo, conocimiento de embarque, la guía aérea o el CRT. Por último, las visaciones, certificaciones, vistos buenos y otros cuando proceda, es decir, emitido por el organismo correspondiente a solicitud del exportador e importador. Ya, a ver, aquí alguien me hizo una pregunta. ¿A quién se le pide ese certificado de origen? Al fabricante. El fabricante tiene que emitir el certificado de origen. A él tú le tienes que exigir el certificado de origen, porque ellos son los que crean, que fabrican la mercancía, por tanto ellos tienen la potestad y saben mejor cómo está compuesta esa mercancía. Entonces ahora vamos un poquito al tema del certificado de origen. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que Chile hoy en día es el mercado latinoamericano, el país latinoamericano que tiene mayor cantidad de acuerdos comerciales? Bueno, aquí tienen un ejemplo claro. 29 acuerdos comerciales. Vean que todos los países que están de color celeste son los cuales nosotros contamos con servicios, con tratados de libre comercio, por tanto los podemos acoger a eso. Por tanto, ¿qué les quiero yo transmitir acá? Es que amplíen la mirada, vean que tenemos una cantidad tremenda de mercados para poder abordar. Por tanto, acá yo les digo, no es necesario invertir la pólvora. Acá apalánquense del sistema que hoy en día nos permite ser la economía latinoamericana más abierta. Entonces, ¿qué es el certificado de origen? Es un documento que tiene por objetivo acreditar que la mercancía, la procedencia del producto exportado es de origen nacional. ¿Ya? Es solamente eso, una certificación. Indica que, oye, el producto, si es de chino, es de origen chino, perfecto, y cumple las normativas, etcétera, etcétera. Y esto tiene dos formalidades hoy en día de cómo se pueden emitir. Por un lado, a través de entidades u organismos de terceros, son
organismos que están autorizados para emitir el certificado de origen. Y por otro lado, lo que se conoce como la autocertificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo proveedor o fabricante, él autocertifica, sin necesidad de un organismo externo, que la mercancía cumple origen. Entonces, por ejemplo, acá vemos algunos ejemplos. No voy a ahondar muchos detalles, pero por ejemplo, para lo que es Australia, Canadá, Centroamérica y Corea del Sur, creo que es autocertificación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si mi proveedor está en Australia, yo le pido, oye, necesito que me emite el certificado, el proveedor va a armar su certificado y él va a decir, oye, yo autocertifico mi mercancía, por tanto, cumple origen. Perfecto. Pero si vamos a través de Argentina, si vamos a través de Bolivia, vamos a través de China, de Colombia, ahí nosotros les vamos a pedir el certificado y ellos no pueden ser autocertificar, ellos tienen que ir a un organismo en su país que les emita ese documento, claramente con un costo asociado para ellos. Y es un documento oficial, con un timbre que indica que mercancía tanto, con esta clasificación arancelaria, cumple este origen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Cuba, Ecuador, el EFTA, India, Indonesia y Japón requieren de certificación por entidad, mientras tanto que Estados Unidos y Hong Kong, por ejemplo, autocertificación. Y así otros mercados también acá me parece. Aquí me hicieron una pregunta. Para Estados Unidos, ¿cómo es? Estados Unidos justamente es autocertificación. Es decir, tú vas y conversas con el proveedor y le dices, ¿sabes qué? Emíteme el certificado. Ok, entonces el gringo va a tomar los documentos y él, con su formato, te va a armar una autocertificación. Ahora, siempre es bueno que este documento sea autocertificación o certificado por una entidad, que se lo envíen lo antes posible, se lo pidan a ustedes y se lo envíen antes posible a ustedes, porque de manera ustedes, para cerciorarse que está asociado digamos, a la normativa, tienen que pasárselo a su agente aduana. La agente aduana, como tiene más expertise, va a mirar eso y va a decir, perfecto, mira, cumple, no, sabes que el formato es distinto, tiene que corregir. Entonces ahí ustedes van de inmediato, conversan con su proveedor y le explican que necesitan que se corrija por A o B, C motivo. ¿Ya? Ahora, algo muy importante es que los certificados de origen, para llevar esa certificación de origen, necesitan una clasificación arancelaria. Años atrás, la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, ordenó la clasificación por medio de códigos. Hoy en día existe lo que se conoce como el sistema armonizado de clasificación de mercancías. ¿Qué es lo que es, en términos sencillos? Es la clasificación en códigos con números, el tipo de producto que usted va a traer o que va a exportar. Y eso está clasificado en el arancel aduanero, y ese arancel aduanero es transversal para todos los países. Y va, aquí por ejemplo tengo un ejemplo, que habla primero, las dos primeras cifras son los dos primeros dígitos que hablan de nivel del capítulo. Por ejemplo, acá una mercancía que va en el capítulo 76, después la partida, después la subpartida, la fracción arancelaria y número de clasificación. Esto es fundamental porque este código va a permitir que la gente aduana, por ejemplo acá en Chile, va a tomar el departamento técnico, va a decir, oye, mira, esta mercancía está clasificada en esto, yo lo voy a contratar con el arancel aduanero chileno, ¿ya? De hecho, hace un par de semanas salió la última versión revisada del arancel. ¿Y qué permite esto? Primero, identificar que esté clasificado correcto o no, porque pasa que de repente una clasificación puede estar errada. Y segundo, permite que el agente aduana, a través del arancel aduanero, que es un documento que ya se emitió, contrasta la clasificación y dice, ya, para este tipo de producto, con esta partida o este capítulo, tiene que pagar el IVA aduanero, tiene que pagar ad valorem y tiene que pagar específico. Entonces ahí se contrasta y sale de inmediato más o menos qué tipo de condicionante necesita esa mercancía para poder ingresar a Chile. Por eso es muy importante que la clasificación arancelaria esté correcta. Ah, sí, aprovecho ahí también a comentar lo que dice Carolina. Ahí ella acaba de publicar la encuesta de evaluación de este taller para que ustedes puedan ahí, para nosotros es muy importante la evaluación de cómo vean, si hay detalles, todo se agradece aquí para que ustedes podamos generar más instancias como esta. Entonces, cerrando ese paréntesis, esa es la importancia
del sistema armonizado que va estas clasificaciones, que claramente ustedes cuando le piden a su contraparte que les manden el certificado de origen, va a aparecer. Por ejemplo, ustedes van a traer un producto determinado, va a salir el detalle y al costado va a decir el código, que es este, que usualmente se escribe como HSS, que es el sistema armonizado en inglés. ¿Ya? Es importante que esto lo revise la gente aduana. Por ejemplo, para ir cerrando, aquí un ejemplo. Por ejemplo, el capítulo 20 habla de preparaciones de hortalizas y frutas y otros grupos o partes de plantas. Pero si yo lo empiezo a digregar, hablo de que ya, por ejemplo, en la partida 2008, entonces, si bien sabemos que son preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos, pero además son comestibles preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar, es decir, es fruta conservada. Si vamos un poquito más al detalle, ya pasamos a la subpartida, entonces la 2008.70, que habla de duraznos, melocotones, incluidos los quiñones. Y si vamos mucho más al detalle, es la fracción arancelaria 2008.70.11, que corresponde a conservados al natural o en almíbar, en mitad, es decir, son duraznos en conserva y vienen en natural o en almíbar y cortados por mitad. Así es una clasificación arancelaria. Y este proceso lo hace un departamento técnico dentro de la agencia aduana que justamente con la documentación que ustedes le facilitan puede hacer la correcta clasificación arancelaria del producto. Por eso es importante que este documento lo tengan lo antes posible para justamente revisar y evitar, si es que hay errores, corregirlos de inmediato. Entonces ahora, ¿cómo calculo mi impuesto al valor? Que es el impuesto al valor, digamos, de la mercancía, que en este caso en Chile es el 6% para todos. Aquí, por ejemplo, con un pequeño ejemplo de AliExpress, que por ejemplo me dice, solo pagas impuestos si tu compra sobrepasa los $30. Yo acá, por ejemplo, tengo $50 de compra. Entonces, ¿cuánto es lo que yo compré? $50. ¿Cuánto me va a calcular el derecho de aduana? Yo le saco el 6% en forma directa a los $50, es decir, lo multiplico por 0.06, me da $3. ¿Y cómo yo calculo el IVA? Aquí yo tomo la calculadora, tengo lo que yo ya calculé de los valores, que es el 6%, esos $3, yo se los sumo a mi total de los $50 y en base a eso le calculo sobre esa nueva base imponible el 19% en forma directa, o sea, lo multiplico por 0.19 y me da 10,07. Por tanto, tengo calculado el derecho a aduana y tengo el IVA ad valorem, perdón, el IVA aduanero que es del 19%, que es igual al IVA que nosotros pagamos actualmente. Por tanto, ¿cuánto estoy pagando de tributo? Estoy pagando los $3 de ad valorem y los 10,07 de IVA aduanero, 13,07. Por tanto, aquí, por ejemplo, me cobran un $0,97 por almacenaje fiscal. Por tanto, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar al final en términos de aduana? Son los $13,07 más el almacenaje fiscal, sumado a los $50 que yo ya pagué, por ejemplo, por esa mercancía. Lo vamos a llevar a un ejemplo más práctico. Aquí, bueno, lo principal es que vamos a hacer ejercicio bien rápido porque yo sé que esto es hasta las 5:30. Vamos a hacer bajo régimen general. Entiendan que cuando tenemos certificado de origen, tenemos dos opciones de presentarle, y esto la gente aduana lo va a preguntar, te va a decir, oye, este despacho lo presentamos bajo régimen general, es decir, pagamos el 6% de ad valorem más el IVA aduanero, o bajo régimen TLC, que es, nos eximimos del pago del 6% y solamente pagamos el IVA aduanero, que siempre se paga. Aquí, por ejemplo, en el caso de vamos a pagar ambos impuestos, ambos grabados. Entonces tenemos, por ejemplo, el valor de la mercancía que me cuesta $15.000 ex fábrica. Si lo llevo al tema de Incoterm, es literalmente puesta afuera de la fábrica de mi vendedor. Entonces tenemos que llevarlo al puerto. Entonces ese traslado me va a significar $250 más. Por tanto, tenemos este gasto hasta el puerto. Y con 120 gastos de subirlo a la nave, por ejemplo, en el barco. Por tanto, aquí tenemos de ex fábrica, tenemos gastos de puerto, gastos de embarque, y el flete nos van a cobrar $1.200. Es un escenario hipotético porque hoy en día ese flete ya no existe, hoy en día los valores están mucho más altos. Y tenemos un seguro, y todo eso, si ustedes pescan la calculadora, se dan cuenta que tenemos que ir sumando. Tenemos los $15.000
tenemos los 250, tenemos los 120, tenemos el flete internacional y el seguro. Todo eso nos totaliza un valor de 16.720. Y ese valor hoy en día se produce como valor CIF. Para efectos de valor aduanero, el agente aduana va a tomar ese valor para hacer el cálculo de los impuestos, o valor aduanero. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a tomar esos 16.720 como base imponible, para calcularlo el ad valorem, le va a multiplicar por el 6%, es decir, lo va a multiplicar de forma directa, y eso me da $1.003,20 solamente de ad valorem. ¿Ya? Hagan el ejercicio y me cuentan cómo les va. Y una vez que tenemos calculado el derecho ad valorem, nosotros tenemos que calcular ahora el IVA aduanero, que es el 19%. ¿Cómo calculamos esto? Nosotros ya teníamos nuestro valor CIF, y ese valor CIF, que ya le calculamos el ad valorem, se lo vamos a sumar. Es decir, a esos 16.720 le sumamos los 1.003, nos va a dar una nueva base imponible, y en base a esa nueva base imponible, nosotros tenemos que calcularle el 19% y nos da 3.367,41. Por tanto, si yo esto lo llevo a calculadora al total, nosotros tenemos que pagar acá, solamente por efectos de gravámenes, $4.370,61. ¿Ya? Solamente considerando el pago de las valores y el pago del IVA. Si tú lo llevas eso a porcentaje, estamos pagando alrededor de 24% del costo de esta mercancía. Eso es cuando nosotros presentamos un despacho sin certificado de origen. Ahora, hagamos ese mismo ejercicio, pero digamos, acogiéndonos a un certificado de origen. Acá. Entonces tenemos el mismo ejercicio, la misma valor de la mercancía, el mismo valor CIF, los 16.720. Pero ahora, como nosotros tenemos certificado de origen, se lo pasamos a la agente aduana dice, perfecto, nos acogemos a Tratado de Libre Comercio, presentamos bajo régimen TLC, por tanto, ¿cuánto pagamos de derechos de valor en esta operación? 0. Pero eso no nos resta de que tengamos que pagar el IVA. Si lo tenemos que pagar, entonces hacemos el mismo cálculo, vamos al valor CIF, el valor que nos está considerando la agente aduana, y sobre eso va a ser el cálculo del 19% completo, y nos va a dar claramente los $3.175,80 que hay que pagar de IVA. Ahora, si contrastan, nosotros estábamos pagando en la primera escenario el 24% del cálculo del gasto de esa operación, y ahora solamente estamos pagando el 19%. Por tanto, ese diferencial, esos $1.003 que nosotros estamos ahorrando, nos permite con este TLC generar un mayor margen. Por eso es importante, y llevo a cargo este ejercicio para que ustedes vean la importancia que significa presentar con certificado de origen. ¿Se entiende? Ya. Y bueno, yo sé que como estamos como justo en tiempo, vamos a hablar un poquito de la tramitación aduanera. Siempre es importante el tema de poder presentar la documentación en tiempo. Si nosotros presentamos fuera de plazo, va a significar un tema de que nos va a generar extra costos en la carga, extra costos con la agente aduana, extra costos con todos lados, y al final esos extra costos que nosotros no teníamos considerado, tenemos que repercutirlo usualmente en el precio de venta final. Entonces la idea de nosotros es que la operación sea lo más limpia posible, evitando este extra costo. ¿Ya? Entonces aquí es importante tener de nuevo considerado el tema de las zonas donde nosotros hacen las operaciones, desde la zona secundaria, zona primaria, que es donde se genera, digamos, la operación, donde está la gente aduana, la gente de carga, etc. Y en la zona comercial, donde ve la parte del importador. Entonces, ¿qué documentos son importantes de tener acá a mano? La factura comercial, esto es para liberar la carga, porque una cosa es que la carga llegue físicamente a Chile, pero la carga va a llegar, pero viene un proceso aduanero que es importante, que es para poder liberar la carga, porque la carga mientras está en Chile y no está liberada, tú no la puedes comercializar. La factura comercial o commercial invoice, la lista de empaque, el certificado de seguro, el documento de embarque, en este caso si es marítimo, aéreo, terrestre, el mandato constituido de endoso, certificado de fichas técnicas si es que ustedes la requieren,
certificado de origen, si ustedes se quieren acoger al certificado de origen, y la declaración de jurada cuando son importaciones de más de $5.000. Entonces, acá, por ejemplo, el periodo de tiempo de despacho de aduana, por ejemplo, para una importación aérea, tenemos la recepción de los documentos por parte del agente de aduana. El embarcador envía documentos al menos 7 días hábiles antes de la llegada de los aviones, porque aquí los traslados son bastante cortos. Y en el día 1 llega la mercancía a la aduana, recoge aduana los documentos, la guía aérea, etcétera, inspección física, la elaboración de documento oficial de aduana y el recibo del monto final de impuestos y revisión de documentos para hacer el pago y obviamente a posterior el pago de los impuestos. Y en el día 2 viene ya el despacho de aduana de las mercancías, la entrega de los bienes y la entrega de facturas. Para una operación marítima en Chile, por ejemplo, cumple lo mismo, con la diferencia que, por ejemplo, ahora la compañía Navidad hace una revalidación de los documentos con 72 horas antes de que el buque llegue. Hay un despacho de bienes donde hay un pago de impuestos y aranceles, aprobación de aduana de la documentación presentada o despacho aduanero. Y por último, la inspección física y documental de los bienes pasadas a las inspecciones aleatorias que hace aduana. Y en la parte terrestre es muy similar a la marítima, que también más o menos toma unos 3 días. Ahora esto es en periodo prepandemia. Hoy en día siempre es bueno recalcar que con la situación de pandemia hay menos personal de aduana, por tanto las operaciones tienden a ralentizarse un poquito más. ¿Ya? Y por último, la recepción de la carga, es importante siempre revisar la carga detalladamente y hacer que el levantamiento de cualquier posible daño. ¿Ya? Siempre es importante que dentro de este proceso de la configuración de cadena física, en cada etapa, como yo les decía, hay procesos donde uno de repente puede ser susceptible de que sucedan cosas. Y en ese intertanto es importante de que nosotros podamos revisar cómo llega la mercancía, a través de la impresión con documentos, la revisión de sellos, la revisión de carga general y material de embalaje, la revisión del producto unitarizado, el levantamiento de daños, y siempre es importante es registrar con fotos, por ejemplo. Por eso cuando se abre la mercancía se hace una inspección para ver cómo llegó esa mercancía, porque una cosa es que mi proveedor me dijo, no, si es que la vendo de tal manera, viene en tales condiciones, pero si yo no lo hago y me doy cuenta que viene con detalle, yo tengo que levantar la mano y hacer claramente el reclamo respectivo a la compañía de seguro. Por eso es importante, como les decía, que vengan con seguro. Y eso sería por hoy día. Eso es la segunda tanda ya de este taller. Sé que hay mucha información, pero lo importante es que toda esta información la vamos a discutir ya con más tiempo, ya mañana, porque seguro van a haber muchas dudas y lo importante es que ahora vamos a entrar a desmenuzar todo este proceso para que ustedes puedan entenderlo y puedan atreverse a poder generar estas operaciones. Muchas gracias, Javier. Yo no sé si pudiste ver algunas preguntas que te habían hecho aquí en el chat, Javier. Sí, alcancé a por lo menos a ir a medida que iba mirando, veía que aparecía, Ya. fuimos respondiendo. Ahora, de todos modos, si es que llega a haber más dudas, si no las alcanzamos a revisar hoy día, no hay problema, anótenlas y mañana lo primero que vamos a hacer es revisar las dudas porque de seguro quedaron, pero lo importante es que nos sentamos ahora a revisar y hacemos ejercicio y todo lo que ustedes necesiten respecto a lo que estamos viendo como el tema de operación, porque de hecho la patita de mañana va a ser netamente ya más de ejercicio, es decir, más operativa. Y si bien vimos temas digamos, que son teóricos, pero creo que es súper importante también entrar de lleno a ver cómo realmente funciona la operación. El tema de zonas francas, sí, aquí dice Cristina, claramente, también lo vamos a revisar. Sí, el otro día, Javier, una clienta me comentaba que ella quería saber el tema de los impuestos por zona franca. Y bueno, ahí yo en realidad le dije que lo vamos a tratar de averiguar cómo podíamos apoyarla en ese sentido. Pero sí, estaba ahí la otra consulta de Anita Fuentes, decía, ¿a quién se le pide certificado de origen? Para Estados Unidos, ¿cómo es?
Sí, para mañana, bueno, el certificado de origen, en este caso, por ejemplo, como es Estados Unidos, ellos se rigen bajo la forma de autocertificación. Aquí es netamente preguntar de forma directa al proveedor. Distinto, por ejemplo, sería el caso si yo quiero traer, por ejemplo, algo desde China o algo desde Colombia, donde claramente ellos se están amparando a una entidad que genera esa certificación. Ahí claramente hay que estar pidiéndole que emitan el certificado y ellos claramente por su lado tienen que gestionarlo con el organismo respectivo para que lo puedan generar. Genial. El link de mañana se los vamos a enviar, al igual que algunos, el resumen, ¿no es cierto?, del día de hoy también va a estar en nuestras redes sociales, que es en YouTube en este caso, ¿no es cierto? Ahí les voy a dejar SNS Arica Norte, ¿ya? Para que puedan buscarlo. Perfecto. Ahí nos dejan. Listo. ¿Estaríamos listos entonces, Javier, si no me equivoco? Ujú. Ya, Por mi súper lado, bien. muy agradecido. Y bueno, invitarles a que mañana no se desconecten. Mañana viene la tercera y última patita para que vayamos desmenuzando ya en términos más prácticos. De hecho, va a ser un taller más práctico mañana, para que vengan con apuntes, vengan con preguntas, vengan con casos, y en este caso, sobre todo, si en casos reales, los podemos ir revisando para ir despejando la mayor cantidad de consultas y puedan ahí ya soltarle un poquito del temor y atreverse nomás. O sea, al final hay que salir a buscar los mercados que están ahí, a mano. Ya, genial, Javier. Súper. Te agradecemos entonces, agradecemos también a todos los asistentes del día de hoy que estuvieron con nosotros, Coti. Nos vemos entonces mañana a las 15:30, ¿cierto? Perfecto. Súper, muchas gracias Javier, gracias Carito y a todos nuestros clientes asistentes. Mañana los esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Que estén muy bien. Muchas gracias, cariño a todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao, chao, gracias. Chao.